Saludos, queridos amigos. Les presento las averías más habituales que se producen en el Opel Insignia. Como ya dije, bajo el capó del Insignia se pueden ver muchos motores diferentes, pero hoy nos centraremos en las principales unidades producidas en serie, las que se encuentran con mayor frecuencia. Empecemos porque hay algunas llagas que todos los motores de gasolina del Opel Insignia tienen en común. Por ejemplo, este es un problema con las tuberías de combustible. Por cierto, una tubería en este automóvil en particular ya ha sido reparada. Además, fue reparado, ya que un tubo nuevo es escandalosamente caro. Además de todo, también suelen encontrarse membranas de ventilación del cárter rotas, sensores de oxígeno sueltos y depósitos de refrigerante agrietados, que es mejor sustituirlos junto con la tapa. En teoría, todas estas son pequeñas cosas que se pueden solucionar de forma relativamente económica. Lo más interesante se descubre cuando se quiere entender cada una de las unidades por separado y con más detalle. Durante muy poco tiempo, bajo el capó de esta carcasa de 1,5 toneladas se metió un minúsculo motor 1.6 atmosférico con 115 caballos. A16XR, popularmente llamado 16XR. Es conocido por el Astra y muchos otros modelos de Opel. En consecuencia, los puntos débiles aquí siguen siendo los mismos. Las juntas tienen fugas, principalmente la tapa de la válvula. A veces, después de 100.000 kilómetros, el regulador de la fase de entrada puede crujir y requerir reemplazo. Todo. De lo contrario, el motor no tiene problemas y está listo para intentar tirar de este gigante durante mucho tiempo, 300 a 350.000 kilómetros, más o menos, dependiendo de muchas condiciones. Naturalmente, el motor de un automóvil de este tipo está francamente retirado, aunque, como puede ver, la apariencia no es nada anticuada, por lo que el 16XR no duró mucho en la gama de motores. Lo mismo se puede decir de la 18XR 1.8, 140 caballos, de aspiración natural, fugas de aceite, fugas en el refrigerador de aceite, crujidos del regulador de fase. Los motores son estructuralmente iguales, pero el 1.8 es un poco más divertido. Y aún más interesantes son nuestros motores turbo. Por ejemplo, una unidad de correa 1.6 a 16 LED, para 180 caballos, o con una turbina KKK-03. Este es exactamente el motor que se encuentra bajo el capó de este automóvil en particular. Además de los problemas habituales enumerados, aquí también se pueden sufrir daños en el motor incluso con un kilometraje muy bajo. El problema es muy común, más de la mitad de los coches que se venden con este motor ya han sido capitalizados o necesitan reparación. En resumen, aquí es donde estallan los tabiques del pistón entre los segmentos. Así, lo cogen y lo revientan, levantando las paredes del cilindro. Y la razón principal de esto, por supuesto, es un error de cálculo de ingeniería. La distancia entre las ranuras del pistón es demasiado pequeña y la presión sobre los anillos es extremadamente alta, a pesar de que la relación de compresión es de solo 8:8. Una vez que no repostaste combustible o no cambiaste las bujías a tiempo, obtendrás algo de capital. Este motor simplemente no puede tolerar la detonación. Primero, aparecen vibraciones sutiles en la carrocería, se pueden sentir en la cabina, luego se intensifican, luego aparecen errores de encendido y se preparan los pistones para su reemplazo. Puede deshacerse del problema de una vez por todas instalando pistones forjados costosos pero confiables. Por cierto, este ejemplar no ha tenido problemas de este tipo con el motor y no se espera que los tenga todavía, y el kilometraje aquí es de nada menos que 90.000 kilómetros. Es solo que el propietario es muy meticuloso con su caballo de hierro, cambiamos el aceite a tiempo, llenamos gasolina número 98 o 100 en estaciones de servicio probadas y usamos el acelerador de manera muy humana. Quizás esto podría llamarse la garantía de la salud de la 16 LED, pero, como dicen muchos otros propietarios, incluso el amor por el automóvil no necesariamente ayuda a evitar el destino. Sin embargo, al igual que el nuevo firmware de GM para la unidad de control del motor. En el caso de los motores turbo A20 NHT de 2 litros, 220 y 249 caballos, la situación es aún más interesante.
Además de los mismos problemas con los pistones, existe toda una serie de fuentes de dolores de cabeza en el sistema de turbocompresor. Incluso diría que el problema más común es el impulso. El coche de 2 litros utiliza un caracol de Borg-Warner, cuyo recurso es de unas 100 TkM, algunos tienen un poco más y otros mucho menos. En general no destaca para nada por su aguante. Es común que un automóvil con un kilometraje de 40 a 50.000 km tenga una cantidad decente de aceite en la admisión. Además de todo, el A20NHT también tiene una válvula de control de vacío que está funcionando mal, simplemente se atasca. A veces se puede escuchar un sonido pulsante debajo del capó cuando se abre el acelerador. También se garantiza que tendrá problemas de inflado insuficiente o excesivo. Esto puede suceder por cualquier cosa, por ejemplo, por la misma válvula o por la rotura de un tubo del intercooler. Sí, esto también sucede. En general, un motor de gasolina 2.0 definitivamente no te aburrirás. Por sus características realmente impresionantes, le hará pagar con sudor y sangre su mantenimiento. Hablemos un poco de los diésel. Había 3 variedades de ellos aquí. Todos ellos son motores de correa de 2 litros, que se diferencian únicamente en el grado de sobrealimentación. Así son nuestros A20DT, 130 caballos, A20DTH, 160 caballos, y A20DTR, 195 caballos. Lo que los 3 hermanos del combustible pesado tienen en común es una tendencia crónica a hacer girar los cojinetes lisos, es decir, las camisas. Los conductores de Opel, conscientes del problema, retiran la sartén cada 40 a 50.000 km y cambian las camisas con anticipación antes de los primeros golpes y aparecen un montón de virutas en el aceite. Es mejor no permitirse el ajuste de chips aquí, ya que esto solo aumentará la carga sobre los rodamientos. Aunque entiendo tu tentación, después del chip el diésel se convierte en solo un arma. La cuña aquí también puede quedar atrapada por falta de aceite debido a una junta tórica arrugada entre la bomba y el receptor de aceite, por lo que al reemplazar las camisas de forma preventiva, por así decirlo, la goma antes mencionada también se cambia al mismo tiempo. En cuanto a los motores turbo 2.8 a 28 net, 260 caballos, y el A28NR basado en OPC, 325 caballos, hay muy poca información sobre ellos, ya que en principio existen pocos coches de este tipo. Solo se sabe que la cadena rara vez dura hasta 70 TkM y aquí la bomba de inyección tiene una confiabilidad bastante débil, que a veces no llega a 100. Después del rediseño de 2013, cuando el Opel Insignia estaba equipado con nuevas ópticas, parachoques, opciones de confort y mucho más, el 1.8 de aspiración natural resultó ser aún digno de llevar el Insignia, pero el Turbo 4 1.6 se rediseñó significativamente, nuevamente, por ingenieros de GM. A16XHT, como ahora se llama la marca, recibió una relación de compresión aumentada, 10:5. El bloque aquí sigue siendo de hierro fundido, pero la transmisión de distribución ahora tiene una cadena en lugar de una correa, la turbina fue probada por Garrett, las vibraciones innecesarias se eliminaron con ejes equilibradores y se equipó con inyección directa. Y al mismo tiempo, el 1.6 bajó a 170 caballos de fuerza. Pero, en total, por extraño que parezca, el motor ha adquirido más par. ¿Cómo puede ser esto? Sí, es simple, los caballos de fuerza venden un automóvil, pero siguen siendo newton metros, es decir, torque. El nuevo 1.6 acaba de recibir un par uniforme, habiendo conseguido una explosión casi desde abajo. Pero, ¿qué nos importa ahora a la hora de elegir un Opel Insignia usado? Es importante si los errores se han corregido. Así pues, los problemas persisten. Los pistones todavía estallan con poco kilometraje, todavía se utilizan pistones forjados y todavía no existe una receta clara para la protección contra fallos. Es triste, pero tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Vamos, cajas de cambios. Y comencemos, quizás, con el AF40 automático japonés de 6 velocidades, TF80SC. La mayoría de nuestros Insignia funcionan con esa caja de cambios, que estuvo instalada hasta 2013, es decir, antes del restyling,
y después del restyling, hasta 2017, estuvo disponible para motores diésel. ¿Y qué pasa con su confiabilidad? La caja resultó ser sensible a todo. En definitiva, tierno, a pesar de que se trata de icing. El AF40 tiene miedo de sobrecalentarse, y lo que es aún más absurdo es que es propenso a sobrecalentarse. Con sus patadas y patadas crónicas, te obliga a instalar radiadores de refrigeración adicionales o a lavar y enjuagar constantemente el radiador principal. A esto se suman las constantes fugas de las tuberías del enfriador de aceite. Y al mismo tiempo, es sensible al nivel de aceite, y es mejor eliminar cualquier fuga en las tuberías inmediatamente configurando el nivel en la computadora. Por cierto, queridos conductores de Opel, en muchos modelos Volvo se instaló la misma caja de cambios y los conductores de Volvo saben muy bien de qué viene esta máquina para que cause el mínimo de molestias. Créame, con un uso adecuado, el AF40 puede funcionar durante mucho tiempo y sin problemas. Después del rediseño, el icing japonés bajo el capó de las versiones a partir de 1.6 fue reemplazado por un producto de desarrollo propio, parcialmente con la participación de Ford, llamado 6T45. No hablaremos mucho de ello, ya que la caja es conocida del Astra J y del Chevrolet Cruze. Conocido por su débil hierro chino, incluidas las cestas de embrague rotas. También se sabe que el cuerpo de la válvula es sensible a la limpieza del aceite, por lo que es mejor cambiar el lubricante cada 40 tkm, a más tardar. La automática más fiable de la línea Opel Insignia funciona con motores de gasolina de 2 litros en versiones posteriores al rediseño. Esta transmisión lleva la etiqueta 6T70, también fue desarrollada conjuntamente con Ford, pero mucho antes. Fue sobre esta base que GM intentó crear el 6T30/40/45. La paradoja es que el 6T70 es mucho más duradero que todos ellos. Para que lo entiendas, la misma caja se instaló en el Ford Explorer con su tubo en V de 3.5. Eso es todo lo que necesitas saber sobre ella. Si el Explorer no tuvo problemas con su peso y par, el sedán clase D aún más. Nuestro coche de pruebas es, en general, sencillo, con una mecánica fiable y los propietarios prácticamente no tienen problemas con él. Lo único que puede resultar molesto es que tarde o temprano tendrás que cambiar la cesta del embrague, normalmente por unos 150.000, y si a tu mecánico no le gusta el estado del volante, tendrás que pagar mucho por ello. Ya que no es uno convencional antiguo, sino bimasa. Por cierto, en nuestro coche de prueba, a 90.000 kilómetros, el cojinete de desembrague crujió, puedes escuchar el sonido en el vídeo al principio del artículo. Aún no es crítico, pero ya puedes prepararte para el reemplazo. Nuestro coche de pruebas tiene tracción delantera, no hay nada de qué hablar, aquí no hay puntos débiles. Sin embargo, como sabes, hay Opel Insignia con tracción total y 2 versiones de entrega de par a las ruedas traseras. Uno es convencional, con embrague Holdex, 4 generaciones, el otro, con el mismo embrague Holdex, pero además con bloqueo del diferencial trasero opcional. Si cambias el aceite del embrague y del diferencial a tiempo y no lo fuerzas demasiado en la pista, entonces no tendrás problemas con la tracción total, lo único que te queda es estar atento al conduzca los sellos, ya que tienden a filtrar mocos. Si aún surgen problemas con el embrague, comuníquese con el centro de servicio de BAC, ellos sabrán qué hacer con Holdex. El diseño de la suspensión aquí es relativamente simple, un puntal MC Person completo en una palanca en la parte delantera y un brazo múltiple en la parte trasera. En general, el chasis es fiable y las primeras 100 tkm pueden no requerir ninguna inversión, a excepción de algunas pequeñas cosas como los casquillos estabilizadores. Los amortiguadores, los bloques silenciosos de palancas y las bolas, con un manejo normal, superan fácilmente la marca de los 150 tkm. Es decir, aquí no hay puntos débiles pronunciados y la suspensión generalmente no desaparece antes de un periodo de tiempo razonable. Descargo de responsabilidad adicional, si no tiene FlexRide. FlexRide es un sistema que permite cambiar la rigidez de la suspensión. Los propietarios de automóviles con dicha suspensión están más estresados, ya que un amortiguador cuesta 25 TR cada uno. Los amortiguadores originales son Sachs.
Es decir, si quieres actualizar un poco la suspensión, afloja la centésima solo para los ACs. Es increíblemente agradable que duren los 100 TkM requeridos, y si algo sucede antes, es principalmente debido al cableado podrido entre los actuadores en los bastidores y la unidad de control. No a todo el mundo le ha molestado la cremallera de dirección, pero todavía existen una serie de problemas sistemáticos. Por ejemplo, pueden tener fugas varios tipos de juntas, como ya hemos dicho, todo va bien con la tecnología de goma de Opel. Ha habido casos en los que el bastidor empezó a funcionar antes de lo previsto, pero lo principal para nosotros es que esta unidad se puede reparar y de forma relativamente económica. Por lo tanto, a la hora de elegir un Opel Insignia usado, no debes abandonar el coche por el sonido de un golpe al agitar el volante. Sin embargo, algunos problemas electrónicos también pueden tratarse con indulgencia. Como muchos otros, alemanes, el Opel Insignia también se permite regalar al propietario algo no muy agradable. Por ejemplo, un problema habitual que tienen es la avería de la calefacción de los asientos delanteros, de los sensores de aparcamiento o el fallo del botón de apertura de la tapa del maletero. Por cierto, el botón de la quinta puerta y la calefacción de los asientos de este coche ya han sido cambiados. Hay que asumir que los problemas del Insignia en materia eléctrica dependerán directamente de lo rico que sea su equipo. Por supuesto, cuanto menos equipamiento, más confiable será el automóvil, pero todos quieren opciones de comodidad, por lo que debe estar preparado para el hecho de que tal o cual sistema tendrá algunos fallos. En general, el Opel Insignia se distinguió por sus distintas unidades de control. Por ejemplo, las unidades ECU del sistema de control de la presión de los neumáticos, el control de puntos ciegos y los sistemas de control de iluminación adaptativo, AFL, pueden funcionar mal aquí. No debería preocuparse demasiado por esto, ya que puede deshacerse de la mayoría de los problemas enumerados aquí actualizando las unidades a las últimas versiones de software. General Motors, a medida que producía automóviles, cambió varias veces los programas para diferentes unidades, incluidas las unidades de control del motor, por cierto, tratando de solucionar los problemas con los pistones que enumeramos. Por eso, tras adquirir un Opel Insignia usado, inmediatamente después de sustituir consumibles, acudimos a un servicio especializado para actualizar el software de todo. Lo que siempre me ha gustado de los coches de la marca Opel es su interior confortable y bastante decente. Los materiales aquí son de calidad normal, ya que con los Toyota no habrá problemas. Nada se desgasta antes de tiempo, no se mueve, y con sus primeros 100 Insignia parece 100, en el buen sentido de la palabra. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Opel Insignia. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.